Muy bien, iniciamos entonces. Recuerden, estamos hablando de qué es el turismo. En la clase pasada vimos dos conceptos, uno otorgado por lo que es la OMT, respecto a qué establece la OMT. Recuerden, la OMT significa Organización Mundial de Turismo y qué establece respecto a la actividad del turismo. Pero también estuvimos hablando de un personaje. Este personaje recibe el nombre de Óscar de la Torre Padilla y él estableció un concepto más profundo respecto al turismo, en donde podemos entender ciertos términos como lo son turismo, fenómeno social, desplazamiento voluntario, individuos o grupos de personas, recreación, descanso, cultura y salud, residencia habitual, actividad lucrativa o remunerada, interacciones de importancia social, económica y cultural. Estos términos que encontramos acá enlistados los encontramos también en el concepto de qué es turismo. Pero acá este personaje, Óscar Padilla, da una breve descripción de cada uno de los elementos para que comprendamos de mejor manera el término de turismo. Hablamos también respecto a que el turismo, el origen del término, que se deriva o viene de tour, que es derivado del verbo latino tomaré, que se deriva a su vez del sustantivo tornus, que significa volver, girar, retornar. En suma quiere decir ir y volver. Y yo les decía que por eso cuando nosotros hablamos de un tour o una conducción, nos referimos a aquella acción de ir, girar, visitar diferentes sitios turísticos, creando un circuito y posteriormente regresar al punto de partida. De ahí viene el término entonces de ir y volver o el término de tour. El fenómeno social, recuerden que también es otro de los términos que se encuentran dentro del concepto y nos dice que aparece o sucede en el ámbito de los grupos humanos, es decir, cuando las personas se interrelacionan unas con otras, pues se empieza a dar un famoso fenómeno social y a través de este pues se da el intercambio cultural. El desplazamiento voluntario y temporal, pues es aquella acción en la cual vamos a ver también a los personajes del turismo, deciden desplazarse de un lugar a otro sin fines de lucro, es decir, por disfrute, por goce, por placer, para aprovechar su tiempo libre sin que les retribuyan el viajar o bien sin generar ningún beneficio lucrativo. Individuos o grupos de personas. Dijimos que para que se dé el fenómeno del turismo deben existir elementos claves como lo son los turistas o visitantes. Hablamos del concepto de qué es un visitante. Dijimos que el visitante dice que es la persona que visita un país o una zona en la que tiene fijado su destino, pero que no vive allí y tampoco le pagan por realizar esa actividad. Y el turista dice que es un visitante temporal que permanece cuando menos 24 horas en el país visitado. Ahora, las razones por las que viaja son diversas y el excursionista dice que es un visitante temporal que permanece menos de 24 horas en el país visitado. Entonces, hay un término que es visitante, otro que es turista y uno más que es excursionista, que son los personajes claves para que se pueda dar el turismo. Ahora sí, los tipos de turismo. Acá vamos a hablar de los tipos de turismo en base al tiempo, pero también vamos a hablar, dice que el turismo es aquel fenómeno de desplazamiento en donde se viaja por diversas inclinaciones o tendencias, algunos por cultura, otros por gastronomía, otros por querer conocer la historia o los museos de la región. Independientemente de cuál sea el fin, esas son las actividades de turismo que se pueden realizar y también lo conocemos como tipos de turismo. Ahora bien, el turismo, como vemos acá dice, el turismo también va a ser en base al tiempo o al periodo en que pueden estar funcionando o que se pueden desplazar en las zonas o las localidades. En primero está el turismo de menos de 24 horas. Dice, este solicita restaurantes, parques, balnearios, poblaciones típicas, centros de recreación, artesanías, etc. También está el turismo de fin de semana. El turismo de fin de semana dice el cual pide alojamiento, restaurantes y atracciones diversas. Entonces veamos la diferencia entre el primero y el segundo. Este dice que está menos de 24 horas, es decir, está un día.
aproximadamente. Entonces, con este tipo de turismo podemos trabajar los tours de ciudad. Entonces, aquí viene el tipo de turismo en base al tiempo, pero también están los tipos de turismo en base a las actividades que se pueden realizar. Entonces aquí tenemos un turista o un turismo de menos de 24 horas que puede realizar una serie de actividades. Tenemos el turismo de fin de semana, como su nombre lo dice, fin de semana, ¿verdad? Se hospedan viernes por la noche, sábado y domingo en los hoteles y el objetivo pues es hacer uso de las instalaciones, restaurantes y las atracciones diversas respecto a los sitios, ¿verdad? Y por último está el turismo de destino. Miren, dice, es el que desea hospedaje por un periodo más largo y exige servicios complementarios y variados. Este es de 24 horas, este es de fin de semana y este es de más de un fin de semana, de una semana, 2, 3 semanas en el lugar. O sea, tenemos que entender que hay un tipo de turismo según el tiempo, es decir, el periodo o la permanencia que tienen los turistas en las zonas o en las localidades, pero también hay un tipo de turismo en base a las actividades que se pueden realizar. Nos dice la información. La localización de los lugares de esparcimiento para el turismo de menos de 24 horas, comúnmente llamados excursionistas o visitantes del día, se detecta en su mayoría dentro de una distancia aproximadamente 75 kilómetros por carretera o sea, una jornada de 1 a 2 horas de duración desde el punto donde radica y corresponde fundamentalmente a la población con ingresos menores. ¿Alguien me puede apoyar con la lectura en el segundo párrafo? Acá, donde dice, caso aparte. Caso aparte es, espérame, caso aparte, no, caso aparte es el turismo de crucero o de viaje en barco, dice, normalmente con mayor edad y poder adquisitivo quien visita la población costera en escalas de algunas horas haciendo uso de los servicios antes citados, aunque si no es, dices que casi no se ve bien. Está muy alto, ¿verdad? Continúo yo entonces. Voy a continuar. Gracias, compañera. Dice, caso aparte es el turismo de cruceros o de viajes en barcos, normalmente con mayor edad y poder adquisitivo, quien visita las poblaciones costeras en escala de algunas horas, haciendo uso de los servicios antes citados, aunque si no pernocta a bordo y recurre a las hospederías existentes, se transforma en una corriente turística en toda la extensión de la palabra. El emplazamiento de los sitios de albergue demandados por el turismo de fin de semana está regularmente a unos 150 kilómetros por carretera, es decir, un trayecto de 2 a 3 horas a partir de la localidad de residencia. Hay turistas de fin de semana que se sirven de avión como vehículo de traslado a lugares más lejanos con la limitante del espacio aéreo lógica en esos días. Los destinos turísticos se hallan en cualquier parte donde se disponga de rutas de acceso adecuadas, así como de atractivos y entretenimiento suficiente. Nos vamos a quedar. Entonces, se pueden practicar diversas actividades turísticas que son conocidos como los tipos de turismo según el tiempo o el periodo de estancia en los sitios o atractivos. Entonces, vamos a ver qué tipos de turismo podemos practicar en Guatemala. Entonces, anote usted ahí, esto no aparece en el documento, vea, no aparece. Entonces, según la guía de estudio nos dice en las instrucciones, vamos a regresar a la parte del encabezado, la guía de estudio nos dice lo siguiente. Trabajo por el alumno.
según la explicación y lineamientos dados por el profesor. Investigue o redacte una breve descripción sobre en qué consiste cada tipo de turismo. Entonces, en este momento, pues yo le voy a proporcionar los diferentes tipos de turismo y usted posteriormente en casa se va a ir a la descripción de cada uno de estos. Empecemos entonces. Como subtítulo, tipos de turismo. Bien. Yo se los voy a, usted haga un listado. Usted lo que único que va a hacer es va a redactar un listado. Empezamos entonces. Turismo arqueológico. Turismo arqueológico. Turismo de aventuras. Turismo de cruceros. Turismo de cruceros. Turismo deportivo. ¿Turismo qué, mi? Deportivo. Turismo espiritual. Aquí en este le podemos llamar turismo espiritual, turismo religioso o turismo negro, que se están refiriendo exactamente a lo mismo, ¿verdad? Son prácticas desde un punto de vista religioso. Entonces les digo turismo espiritual, turismo negro o turismo religioso. Están enfocados dentro de esa misma línea de credo, ¿verdad? Turismo gastronómico. Turismo histórico. Turismo de naturaleza. Entre paréntesis pueden escribir montaña. Turismo de naturaleza. Turismo de museos. Turismo de museos. El turismo religioso ya se los dije, ¿verdad? Turismo rural. Turismo rural. Turismo de salud. Turismo ecológico, sostenible.
o sustentable. Lo van a encontrar con esos términos, son muy similares, por eso se los estoy dando en conjunto. Turismo ecológico, sostenible o sustentable. Turismo ecológico, sostenible o sustentable. Turismo de sol y playa. Turismo de sol y playa. Turismo urbano. Turismo urbano. Ya les mencioné el turismo negro. Ya hacemos. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos llevamos por el momento? ¿Alguien me podría indicar? 14. 14. 15.000. Les dije turismo natural. 15. Coloquemos turismo natural. Sí les dije turismo natural. De naturaleza y montaña. Ah, sí, gracias. Vamos a ver. 14. 14. Turismo de aventura, ya les dije, ¿verdad? No. Entonces, turismo de aventura. Turismo de Ya lo había aventura. dicho, Miss. Ya está, ¿Sí? señor. El siguiente, aviturismo. Aviturismo. Aventurismo. No, aviturismo. Aviturismo. Entre paréntesis escriban avistamiento de aves. Avistamiento de. Avistamiento de aves. Turismo cultural. Turismo cultural. Les dije ecoturismo. No, Miss. No, Miss. Muy bien. Anotemos ecoturismo. ¿Ya tienen turismo rural? Ya. Miss. Agroturismo. Agroturismo. Esa no, Miss. Muy bien, vamos anotando entonces agroturismo. ¿Cómo, Miss? Agroturismo. Agroturismo.
Miss, ¿cómo dijo después de agroturismo? De agroturismo dije, vamos a ver, permítanme, vamos a pensar. Les dije agroturismo. Únicamente vamos por el agroturismo. Ah, ok, gracias. Muy bien, permítame, vamos a ver. El gastronómico ya se los dije, ¿verdad? Sí, Bueno, yo creo que el religioso también se los dije, ¿verdad? mi, Turismo de museos. También. Igual ya. Muy bien, yo creo que ahí estamos con los más conocidos. Muy bien, entonces en la guía de estudio nos pide que según los lineamientos dados, ¿cuáles son los lineamientos dados? Los lineamientos son que según la explicación y los lineamientos dados por el profesor, investigue o redacte una breve descripción sobre en qué consiste cada tipo de turismo. Entonces, con el listado de tipos de turismo que yo les acabo de dar, que son aproximadamente 20, entre 15 a 20. Lo que ustedes van a hacer es, en sus propias palabras, por ejemplo, turismo gastronómico. Es aquel segmento en donde las personas viajan por conocer los diferentes platillos pertenecientes a cada región. Fácil, no quiero que me vaya a investigar un gran término de 2 páginas, no, sino usted lee y lo que usted comprende lo redacta. ¿Está clara la instrucción? Es en el cuaderno, sí, Miss. Claro que sí, en su cuaderno, como Con continuación del imagen. contenido que usted tiene. Si usted gusta, le puede colocar imágenes para tener mejor comprensión. Una pregunta. ¿Sí? No sé si todos tienen 18. Yo tengo 18 para estar segura. Muy bien, eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, con el listado de tipos de turismo que se pueden practicar, ustedes van a hacer una breve descripción de sobre qué consiste cada uno de ellos. Con esto concluimos la guía de estudio número 4.